Bienvenidos a Voces a Ciegas. Para esta ocasión nos complace presentarles a Arenal, Hola, hola a todos. ¿Cómo están? por supuesto a Memo Hola, hola. y yo, Alejandra, como siempre, para servirles, para darles la más cordial bienvenida, comentarles que después de rumiar tantas ideas, vino a nuestra mente la expresión que mucha gente utiliza de manera cotidiana. Todo bien. Y que ella implica ese juego de palabras de una totalidad y de un bienestar. Entonces, pues queremos transmitirles justo en esta circunstancia de la cuestión cotidiana, de cómo a veces avanzamos en el tú y yo, de una conversación, de una pregunta, de ese juego de palabras, y que empiezas a cicatrizar a veces a través del párrafo de una canción. Entonces, pues no sé si te ha pasado, mi querido Memo. Pues sí, justamente como lo mencionabas, esa pequeña frase, ¿no? De conjunto de pequeñas palabras, del todo bien. Dos letritas, ¿no? Como que dos palabritas funcionan para que uno diga, Me estás universalizando en algo optimista." Digo, sabes que estoy mal, ¿no? A lo mejor tal vez ya te narré un poquito de lo que estoy padeciendo, de lo que estoy viviendo. Tal vez lo he publicado incluso en las redes sociales, ¿no? De que en este momento no me encuentro bien y que tú llegues con esa frase de todo bien, ¿no? Me universalizas en algo optimista, ¿no? Eso es como que algo que me gustaría que pudiéramos platicar un poquito a lo largo de este segundo episodio. Pero no sé, tú, Arenal, ¿qué piensas al respecto? Antes que nada, ¿todo bien? ¿Sí? Todo Todo, bien. todo, todo bien, todo Eh, bien. es amor y paz. No, eh, yo creo que el ser humano cuando hace esa pregunta, siempre lo podemos ver en distintos escenarios, inclusive en conversaciones, siempre que alguien te pone, me pasó algo, y la primera reacción es, ¿todo bien? Entonces el ser humano siempre hace esa pregunta esperando una respuesta afirmativa, o preguntas, pero con el hecho de que la persona te responda sí, y no estamos de cierta manera esperando una respuesta que sea neutral, simplemente esperamos que nos diga sí y seguir hacia adelante. Exacto. Es lo que también se podría decir, ¿no? Que cuando la persona llega y hace esa cuestión o de todo bien, la respuesta inmediata, en automático, puedes decir por imitación o por alguna circunstancia ahí que tal vez es en un automatismo, porque también nos ha pasado, ¿no? Que en su momento, cuando estás pasando por una situación muy delicada, ya no eres tú mismo, como que en ese momento tu mente está divagando, pero tu presente, tu físico está aquí. Y tu presente físico, al momento de escuchar esta pregunta, mientras tu mente está en otro lado, se comporta de una manera automática, ¿no? Y entonces tiende a responder justamente la misma cuestión, todo bien, ¿no? Como lo que acabamos de hacer al inicio. Justo es precisamente la circunstancia de una reacción muy natural, siempre afirmar, y obviamente ya en ese trasfondo pues puede que exista un quiebre ya en el hecho de ahondar en la conversación, y justo de ello viene, como siempre, una primera canción que ahora les queremos compartir, que se llama No hay novedad y que la interpretan los Cadetes de Linares. Como tal, dice pues dentro de su coro, quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. Entonces, creo que en ese transitar del dolor, del duelo, de iniciar con algún tema de recuperación, siempre viene ese conjunto de impresiones sociales que hay que ir pues generando, ¿no? Entonces, con eso me gustaría pues dar paso a una opinión más certera en ese aspecto, en el tema, pues, ¿cómo tú consideras que si existe o no existe novedad cuando estás en un proceso así, mi buena Arena? Pues antes que nada, pues si nos remontamos al año 95, que cuando salió esta canción de género norteño, yo encuentro dentro de esta canción se transmite una energía entre melancolía, Uh -huh. porque eso es algo cierto, y un dolor tras la pérdida de alguien, ¿no? Entonces, la profunda negación en este caso el autor, el cantante, que te hace transmitirte, que te vayas de fondo a la canción, que te adentres y que digas, me identifico con esta canción porque estoy pasando con estos escenarios, es el tratar de negar lo que te está pasando, pero hay una ruptura emocional en donde no podemos fingir cuando nos está pasando algo, ¿saben? Entonces creo que en esta canción es una fuerte, ¿cómo puedo decirlo?
mm, sería yo creo que una canción en donde todos nos podemos sentir identificados cuando pasamos este escenario y sobre todo es una, puede ser un testimonio entre la lucha interna, entre la apariencia, entre la normalidad y el dolor profundo que una persona va ocultando al paso del tiempo. Que justo dice eso, ¿no? Quisiera que me hicieras mucha falta. ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué tanto es poco en un aspecto de esa magnitud, ¿no? O sea, creo que cuando pisas el dolor, no sabes la magnitud. Después vienen momentos de comparación, Ujú. que es cuando tú puedes decir, esto es lo que más me ha dolido en la vida, obviamente en el transitar de los años, pero realmente creo que esta primera parte de quisiera que me hicieras mucha falta, nos dice bastante. Pues sí, al final de cuentas es como que es un reclamo, ¿no? Hacia la persona que estamos amando o que amamos en algún momento. Es un reclamo de que, oye, te necesito aquí como figura para poderme solicitar algo, ¿no? Algo más de lo que ya te di, algo, un extra de mi parte, porque al final de cuentas es algo que se nos queda, ¿no? Cuando la persona ya no está, como que nuestra emoción iba fluyendo bien chido, ¿no? Bien acá, pero de pronto como que existe la ruptura y te topas en seco y te quedas con esas ganas de seguir avanzando y sigues intentando seguir, ¿no? O sea, intentando expresar esa emoción por medio de acciones, por medio de regalitos, por medio de cualquier cosa, pero entonces como que expresar esa emoción que de algún otro modo ya se está privando, ¿no? Ya se está reprimiendo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que a muchas de las personas lo que pasa es que retroceden, y de pronto como que se dan cuenta, oye, pero esa persona sí me hace falta, ¿no? Y como que van y se suelta con ese trancazo de que realmente ya no está, ya no te pertenece, ¿no? Ni siquiera podríamos ya imaginarnos un escenario nuevo, ¿no? Con esa persona. Ya no nos podríamos imaginar como que esa idealización de seguir avanzando con ella y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Que siempre vamos a estar buscando ser consolados, tal vez, por la persona que tal vez en algún momento nos hizo daño, por esa persona que incluso nos generó esta pequeña ruptura, ¿no? Que aquí hay un punto muy importante, que creo que es lo que vamos ahorita a meterle un poquito más de jugo, en el aspecto de que aquí no nos dice si fue por decisión. Puede existir N cantidad de circunstancias que te impidan estar con la persona, pero ahí viene un juego de egos, una cuestión personal en la que yo decido ya no estar contigo y me retiro de este modo en el que estábamos. Pero si bien es cierto, cuando es una circunstancia inevitable, porque obviamente la persona tiene algún accidente o alguna circunstancia nos la arrebata de este modo vida, creo que ahí es cuando está la complicación. Es muy difícil dejar de ver a una persona en el aspecto de ya me gosteó, ya no podemos interactuar, pero es más difícil yo creo cuando realmente tú tienes que enfrentarte a un aspecto en el cual tienes que ir a entregar su cuerpo a otra circunstancia que definitivamente ya te va a ser muy poco probable visualizarla, que es la parte que en cierto momento también pues lo habla aquí en el tema de la canción, dice, es cierto que el rosal ya no da flores, que es justo al punto al que quiero entrar, ¿no? Claro. Mi buen Arenal, mi buen Memo, de en algún momento para esa circunstancia de que podemos seguir teniendo más instantes, volver a florecer juntos, volver a estar. Aquí ya no hay un regreso, aquí es un ya se acabó porque ya mi cuestión física ya no te va a estar acompañando. Y es creo que ese juego importante en el que a veces disminuimos la intensidad de la emoción al momento de demostrar amor, porque nos da tanto miedo ya como que sentir ese miedo que dices, esto ya sé que va a volver a suceder o ya pasé por este camino y justo ahora no quiero volver a pasar. No, y es importante porque el ser humano, cuando va viviendo estos escenarios, lo más difícil es el camino a la aceptación, ¿no? Hasta aceptar que ya no hay nada y seguir con tu vida. Creo que en las metáforas que utilizas de esta canción son puntos específicos donde pues el autor trata de recalcar lo que está viviendo, que te adentres a esa canción, que ese es el objetivo de esta letra, pero sobre todo que te identifiques y digas, hasta aquí es momento de parar, tengo que seguir hacia adelante, tengo que Ujú. volver a encontrar mi rumbo, reencontrarme como persona y volver a escribir una historia nueva, ¿no? Así decirlo. Claro, no, es que también en cierta parte yo podría decir, ¿no? Que tendríamos que justificar esos dos términos, tanto el de pérdida como el del duelo,
porque en una pérdida todavía como que tienes una esperanza de volver a encontrar aquello que perdiste, ¿no? Mientras un duelo, pues es literalmente ya afrontar esa realidad donde el objeto amado ya no está, ¿no? Entonces creo que sí es importante poder definir en este momento, porque más adelante vamos a tocar otro tema más importante, bueno, yo lo vería así como que un poquito más delicado, en donde sí esta interrogativa, ¿no? De pérdida, dolor, ¿qué estoy sintiendo, ¿no? Sería importante poderlo definir, ¿no? Justo. Habla precisamente dentro de este mismo coro, por así llamarlo, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Creo que el amor no se repite porque cuando interviene el amor, ya sea de mamá a hijos, de hijos a familiares, no es el mismo. No amas de la misma manera al hermano más grande que al hermano más chico, pero tampoco puedes amar de la misma manera a tu novio de la adolescencia que a tu novio ya de la madurez, ¿no? Posterior a los años, no sé. Pero es importante justo eso, porque ya no estamos parados en el mismo lugar. Inclusive si tú buscas esa circunstancia de retorno con alguien, Ujú. tienes que estar completamente preparado de que ya no es la misma persona, de que ahora sí va a haber como más cuidado en la forma, en cómo ya te está demostrando su amor, porque ambos ya marcaron una pauta, que es justo lo que yo les decía, ¿no? Cuando hablamos de una circunstancia de relación personal, de una cuestión amorosa, sí podemos marcar como que esa pauta y tomar nuestras reservas para poder hacer o no las cosas. En el tema de cuando ya la persona no está y tiene que fallecer, hay un duelo, sí, hay una pérdida, pero obviamente es la circunstancia de que ya no va a volver a suceder el hecho de volver a abrazar a la persona, hay que despedirse, hay que inclusive generar esa mutación, porque ya no vas a volver a escuchar su voz y ahí no es porque esa persona no quiera, es porque ya no está. Claro. Entonces, justo esta canción es bastante fuerte. He escuchado y he visto que muchas personas inclusive la dedican como una circunstancia de amor, de gran necesidad y como de promesa de lealtad. Lo siento como un acto muy fuerte, porque sí lo siento como un acto muy fuerte, pero también lo siento como un acto de esperanza cuando ya las personas se están despidiendo de su ser amado, y hablo de personas que justamente crecieron con esta canción, que, que la vivieron en su juventud, pero jamás te imaginas tú pedirle a una banda, en este caso, que te acompañe a enterrar a tu persona, eh, y que se la tengas que dedicar en ese momento, ¿sabes? Creo que esa es la circunstancia que definitivamente no estamos preparados, que durante todo el lapso de nuestra vida vamos buscando aminorarnos siempre el daño cuando nos enamoramos, pero al Ujú. final no sucede, porque cuando pierdes al amor de tu vida, cuando ya no está, que sea que tú te vayas o que él se vaya, sí es algo bastante fuerte que tienes que procesar. Y esta canción, por ejemplo, también toca una parte importante que le dice, donde dice que él se desvive llorando y que sus hijos le preguntan, justo a esa circunstancia, ¿cómo tú le dices a alguien que está todo bien cuando realmente te estás desmoronando? Claro, es que también algo que sucede con el tema de bueno, por ejemplo, cuando pierdes a una persona literalmente ya en el plano físico, ¿qué es lo que está sucediendo? Que básicamente tienes que despedirte ya en lo orgánico, en lo físico, de esa persona que te estaba rodeando, ¿no? Con la persona con la que te estabas involucrando en todos los aspectos, lejos de una idealización, porque es lo que pasa justamente en el proceso de enamoramiento, ¿no? Tú idealizas a la persona de cómo debería de comportarse para hacerte sentir bien, ¿no? Por un lado. Después como que tú decías, no, pues llega otra persona, la intenta sustituir, clavo saca otro clavo, casi casi, ¿no? Y que esta persona que está llegando a tu vida tiene que cargar con doble responsabilidad. La primera responsabilidad, por supuesto, la de la idealización que tú tienes acerca de tu pareja, ¿no? Y la segunda, la idealización que tenías acerca de la pareja antigua, ¿no? Como que algo así. En el tema del duelo, la pérdida, creo que también implica bastante, no solamente para la persona que quiere volver a amar tras haber perdido a su pareja, sino que también está cargando con la responsabilidad a la persona que está llegando a ser amado, porque esta persona tiene que cumplir con un plazo ya inexistente de algún modo. Es decir, cómo yo voy ya no a sustituir aquello que la persona estaba buscando en mí, aquello que estaba la persona sintiendo por esa persona, y que yo voy a tratar de suplir, ¿no? Ya no carga con esta responsabilidad, sino que está cargando ya también con una parte, pues ya más, pues fantasmal, por decirlo así. Cómo yo carajo voy a darle la oportunidad a la persona de volverse a permitir sentirse nuevamente
una emoción tan brusca que sintió con esta persona y que de algún modo tengo que eliminar para que ella se dé cuenta de que esa emoción sigue existiendo a pesar de que la persona ya se sustituyó. No sé si me doy a entender con ello. Sí, ¿cómo puedes estar en plenitud con alguien y entregar nuevamente el sentimiento cuando ya pasaste por un duelo y diríamos coloquialmente ya vas escamado, ¿no? Ciscado. Exacto, pero era más que nada la responsabilidad de la persona que estás tratando de amar, ¿no? Como que yo ya perdí a mi amor, ya se murió casi casi, ¿no? Ya falleció, ya no está aquí, ya no está en el plano terrenal. Quiero volver a intentarlo y te señalo a ti, ¿no? Casi casi. Quiero intentarlo contigo. Entonces te platicaba, ¿no? Pues la persona ya no va a cargar con esa responsabilidad de qué ideal esta persona está esperando que yo cumpla, sino Ujú. también cómo puedo yo llegar a sublimar esa emoción que en su momento sentiste por alguien, cómo la puedo llegar a sustituir y que no te hayas dado cuenta casi casi que ya la perdiste, que ya no está en ese plano terrenal, que la emoción sigue existiendo aunque ya sea yo otra persona, casi casi. La búsqueda yo creo que es como en modo desesperación, pero sí debe de existir como que cierto punto en el que dices, ya estoy en plenitud, ya no tienes que pasar ciertos filtros porque yo ya sé qué es lo que estoy buscando. Ya Ujú, sé qué es lo que sí quiero, ya sé qué es lo que voy a querer disfrutar, qué es lo que sí voy a querer construir contigo y que obviamente eso realmente me nutra, ¿sabes? Entonces creo que dentro de esta canción que nos habla de tanto querer florecer, de tanto inclusive dejar pasar los años y que al final te vuelves a enamorar con la misma idea de que buscas un complemento y que en este caso ya no es nada más eh, solo la persona, ¿no? Sino la responsabilidad que conlleva el hecho de también envejecer juntos, que es como que una parte también muy bonita y justo lo que les decía, pues es como un acto de amor bastante bueno en el que mucha gente lo dedica y es una canción, pues sí, muy fuerte. Es una canción muy cantinera que puedes acompañar con un poquito de ginebra, pero sí, sí, sí. al final proyecta un sentimiento muy importante que es sigo enamorado de algo que en este momento ya no está aquí, ¿no? Entonces, Y es el proceso, ¿no? Creo que lo tocaba muy cierto, o sea, el clavo saca otro clavo y el madurar emocionalmente y cerrar ese ciclo, pues no estamos en la disposición de tener un tiempo determinado, es un tiempo que pues, te puedo hablar de semanas, días, años, pero justo lo decía, ¿no? Una persona que llega a reemplazar, si lo vemos de una manera cruda, y de poder hacerle entender a la otra persona que ya no va a estar la otra persona, no va a ser lo mismo, pero darte la Ujú. idea de que lo que te ofrezco va a ser diferente a lo que tú tenías. Sí, exactamente. llega a ser complicado, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, pues es importante por eso que cada uno de ustedes pueda retomar un proceso tal vez terapéutico, pues, para no llegar a un extremo, ¿no? De invalidez incluso emocional, porque llega a suceder realmente, ¿no? Eres a alguien, ya sea en el plano físico, en el plano terrenal, o ya sea simplemente porque existió esa ruptura amorosa. Pero si no sabemos trabajar esas emociones, llega a pasar, como decimos, esa responsabilidad que es ajena totalmente a la relación que ya tuvimos y que cae sobre otra persona nueva que tratamos en la que tratamos más bien de rescatarnos a nosotros mismos, como es la canción pues de Linares, ¿no? De que aquí todo sigue igual, ¿no? Pues vamos a suavizar un poquito ya el mood romántico doloroso. También vamos a platicar de otra canción que se llama Dígale, que va directamente de David Bisbal, que pues básicamente es un estoy añorando hacerte saber qué es lo que me está sucediendo y justo así lo platica, ¿no? Aquí sí pues la dejo a la voz de los dos varones que tengo a mis costados para que pues la desarrollen y, y pues cuándo, ¿no? Cuándo sí se podría dedicar esta canción a hacer hasta cierto punto introspección. Dígalo usted al público, ¿qué Es siente que con esta canción? Por favor. Es que, ¿sabes qué? Siento una ironía básicamente en esta rola porque, digo, no sé a quién se la voy a dedicar. Si a mi mejor amigo para que vaya y le diga este consejo o este sentimiento que yo percibo en este momento de mí y que vaya y que se lo diga a mi pareja, a mi expareja, o se lo dedico mejor a ella diciéndole que mi mejor amigo va a ir tarde o temprano y que le va a decir las cosas. No sé realmente a quién Es que aquí decírselo. también, si te adentras a la canción, es Ujú, como si el protagonista no tuviera el valor o no tuviera todavía esas ganas de ver a esa persona, ujú. porque quizás no está preparado, no ha superado lo que hablábamos, ¿no? Como esa ruptura, pero mejor le dice a alguien, dilo por mí. Si la ves, dile esto, Justo ¿sabes? le dice eso, ¿no? O sea, dígale también que solo junto a ella puedo respirar y eso a mí me proyecta casi casi a que está
desmoronándose ya con una intravenosa y dice, necesito una transfusión de su amor para seguir viviendo, ¿no? Creo que es a veces esa circunstancia, pues sí, hasta cierto punto como materialista, de Ujú. pertenencia, de decir, esta es mi pareja y quiero que siga aquí, y tú ve y dile, ¿no? Creo que arraigamos mucho esa circunstancia humana de que sufriendo alguien más va a venir a ayudarte y a veces no, pues creo que no sucede así. ¿Sabes qué pasa mucho también en el mundo ciego de los bares? Ya cuando ya estamos todos de madrugada y todavía seguimos eh, intentando olvidarlas casi casi como hombres, bueno, porque tú dijiste con palabras de hombres, ¿no? Con De los palabras dos de hombres que hombres. están, ¿no? Sí, Me sí, Los, sí. los identifico. pocos hombres que tienes al lado, ¿no? No, digamos. No, pero lo que pasa mucho es que si se llega a escuchar ese discurso, a pesar de que se vuelve algo gracioso en las redes sociales, en la vida real sí llega a pasar, de que es el vato que le dice a su mejor amigo, ¿sabes qué? Márcale a ella, no importa el horario, márcale, me voy a hacer pasar por Telcel, casi casi, ¿no? Con tal de escuchar su voz, ¿no? De, por lo menos el, bueno, ¿no? Casi A casi. ver, aquí tocamos un punto y nos lo dijiste como hombre, ¿no? Lo toca él muy cierto, ¿no? Si nosotros estamos en un bar o lo que sea, por naturaleza el hombre siempre que está más alcohólico suele tener más valor y hace esto. Pero quisiera escuchar también como mujer, ¿pasaría lo mismo en ese escenario? Pues creo que sí pasa, pero ya es como en el tema de, si lo ves, dile que todo chido, eh, si lo ves, pues es más, ni le cuentes de mí, ¿no? Porque realmente es como ahí la búsqueda de, si hay interés, que venga y que me pregunte. Y es ahí donde creo que el factor humano es cuando falla. Fallamos en ese factor humano. Tengo duda de saber qué es lo que tienes, si Ujú. sí está todo bien, pero no quiero, la verdad es que no quiero escuchar que me vuelvas a decir o que me digas algo que quizá ya me dijiste y que yo en ese momento no te presté atención, ¿no? O que entre palabras te dije, ejemplo, de ya estamos rompiendo, ya discutimos y no te quise decir, me quedé callado y tú asumiste y entonces este malentendido se convirtió en ya nos separamos, por no decir ya nos divorciamos, ya Claro, nos ¿no? emancipamos, ya vivimos en otro país. Cambiaste de sexo, ¿no? Cambié de sexo, ya tengo otros gustos sexuales. O sea, toda esa circunstancia creo que de repente en el aspecto humano, tanto para hombres como para mujeres, sucede. Siempre estás con la duda y obviamente hay cosas que te van a recordar a las otras personas. Caminábamos por esta calle juntos, íbamos a este lugar y aquí comíamos. Romantizamos mucho esa circunstancia que Ujú. vivimos, que de repente nos olvidamos del presente en el que estamos y que lo mejor que le puedes desear a esa persona es que todo marche bien. Hay algunos memes que circulan en las redes sociales que justamente dicen eso, ¿no? O sea, espero que del plan que me habías dicho que ibas a hacer para tal mes, realmente lo estés logrando, lo estés disfrutando y estés sumamente pleno. O sea, eso es lo que busco, que realmente estés así. Pero hay una distancia muy grande entre lo que deseas y entre realmente lo que sucede, justo lo que dices, ¿no? Llegas al momento de catarsis en el que solamente te ibas a una comida con la familia y terminas en completo estado de ebriedad y dices, pues ya el mar que se lleve todo este sentimiento, ¿no? Y a veces no sucede. Entonces creo que David Bisbal en esta canción que tal cual lo dice, dígale, le está dando la responsabilidad de que alguien más sepa qué tanto está sufriendo por esta circunstancia, pues sí, de ruptura amorosa. Y yo creo que cuando iniciabas con la respuesta, ¿no? Cuando te dice que fuera hacia ti, se nota el egocentrismo, ¿no? Pues sí, estoy bien. Por Aquí mí, no está Que el mar aquí se no pasando está lleve nada. todo, pasando que el mar se nada. lleve todo. No, y yo creo que eso sí es cierto, pasa en distintos escenarios, sea masculino o femenino, siempre va a ser la pelea interna entre egos, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está bien? ¿Quién va a estar mal? Y siempre las personas buscan no mostrar el lado débil de una u otra persona. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto que en lo que mencionabas me queda muy claro es como esa etapa, ese camino para superar y obviamente el romantizar escenarios con otra persona y decir Sí. mentalmente, me acuerdo de esto, pues yo creo que eso también es una parte en donde no hay una madurez, no hay ¿cómo lo puedo decir? Como una sanación completa para estar teniendo esos flashbacks, ¿no? Como ya estar con otra persona
Imagínate si es como yo, que solo pensar abiertamente y digo algo muy espontáneo, te metes en un problema. Socialmente estamos creo que muy en esa encrucijada de no voy a... Empiezas como que a cuidar todo tu entorno para que las otras, o la otra persona, las otras personas no lo sepan. Y cuando se trata de una circunstancia de duelo, ahí es cuando sí hay como una circunstancia diferente, porque todo el mundo sabe por lo que estás pasando y todo el mundo cree entenderte y realmente no llega a la sororidad. En el caso ya cuando estás pues en ese tema como más joven o inclusive en una separación, he conocido parejas que después de su año 45 de haber vivido 30 años juntos, eh, tienen una ruptura y es una ruptura en la que todos empiezan a verlos de manera diferente, ya como un ser independiente y no ya como una unidad en pareja. Y creo que eso a veces también, en vez de enriquecernos como sociedad, empieza a volvernos jueces de la experiencia que tienen otras personas y eso no está padre. Al final siempre sucede, bueno, yo creo que soy fiel creyente de que muchas de las veces te haces un mundo en la cabeza de esa persona cuando me vea me va a escupir. Y no sucede porque lo único que hacen es abrazarse fraternalmente y seguirse queriendo desde ese amor que algún momento sintieron, pero que ahora en ese momento de realidad se convierte en un vínculo bonito porque fueron maestros uno del otro y detonaron hasta cierto punto algunas circunstancias personales que si no hubiese sido por ese como momento de fractura, ninguno de los dos hubiese podido experimentar y ahí es cuando realmente viene el reconocimiento de que sí puedes crecer. Y yo les comparto esta frase que dice, bendito sea ese abrazo después de tanta espera. Eso sería como mi modo de cerrar esa canción de Dígale. O sea, porque puede ser con un abrazo fraternal o a la distancia también, ¿no? Que te vaya bien, sigue tu camino, hasta aquí llegué yo. Creo que sí te llego a captar un poquito en este panorama, porque no solamente estamos en espera de que las personas lleguen y nos digan, pues que ya estás más sano, ya te ves mejor, ya estás sobrellevando la situación, ¿no? Sino que también nosotros esperamos a la vez que las personas nos tiendan a ver de esa manera, ¿no? Exactamente. Para cerrar esta canción, ¿quieres agregar algo, mi querido? Pues lo acaban de decir, no es un aprendizaje que se queda en ese lapso y yo creo que ese mismo tiempo ayuda al ser humano a volver a retomar su vida y no quedarse en ese camino estancado, ¿no? No volver a hacer lo mismo. Decías algo muy cierto, ¿no? Cuando las personas solamente tenían metas y lo están haciendo a distancia después de toda esta ruptura, es algo bueno porque la persona sigue trabajando hacia ella. Pero cuando las personas se quedan estancadas y dicen, es que yo lo iba a hacer con esta persona, y ya no lo hacen, Ujú. es una dependencia emocional. Y si no salen de ese ciclo, pues se van a quedar ahí mucho tiempo. Entonces, es un aprendizaje que sí, las personas vivimos ese proceso, pero cuesta trabajo quizás, pero cuando sales de ese fondo, creo que vuelve la luz otra vez, ¿no? Yo lo definiría más como la fuerza en bruto donde sí dolió. Sí. Y si están de acuerdo, ya para cerrar, nos vamos a ir con una canción bastante fuerte, Sí, bastante. bastante, Mamada, ¿no? bastante fortachona en el aspecto, uno, de temporalidad, dos, de significado, porque aquí sí nos vamos a meter en una cuestión como de costumbres. Ujú. Okay. Es Bodas Negras de Julio Jaramillo. Eh, la inicia tal cual narrándola como una historia de algún lugar, pero en el tema de la significancia, la expresión bodas negras habla de una costumbre judía que es casarse en tiempos de crisis, que es parte de lo que justamente nos va a narrar esta canción, que habla no de ese olvido, sino de qué circunstancia te puede llevar a amar a alguien tanto para tú decidir acompañarla en esa circunstancia. Claro, es como que sobrepasar esta frase icónica del matrimonio, ¿no? De te amaré hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué pasa cuando la persona no aterrizó esa frase, ¿no? Que llega a surgir esta parte alucinógena que al final de cuentas no está mal, es decir, el percibir el fantasma de nuestra pareja ya difunta,
no está mal en todas las ocasiones, ¿no? Hay muchos personajes que incluso han llegado a morir por amor, pero ya sobrepasar el plano, digamos, fantasmal y aterrizarlo en un plano ya físico, desenterrar a tu pareja, abrazarla y tratar de morir a su lado, que es parte de lo que nos narra la canción, ¿no? Que al final de cuentas sí llegó a suceder. Bueno, Julio Jaramillo sí lo expresó en su canción. Morir contigo porque la muerte es la que nos está separando. Y literal, mi amor por ti sigue prevaleciendo y no se va a morir hasta que yo no fine, no fallezca. Claro. O sea, el fin justo. El fin justo. Justo. Bueno, pues terminamos. No, aquí hay 3 conceptos con los que yo me quedo, que es amor, muerte y la pérdida, ¿no? En el concepto de amor, pues es justo, ¿no? El mismo concepto de que hasta que la muerte nos separe, pero él va más allá, porque si nos adentramos a la letra, es, ya terminó físicamente nuestro amor, pero todavía voy a buscar el medio para que más allá te siga regalando mi amor y la muerte, y es eso como un concepto crudo para la mayoría, el poder adaptar, aceptar que una persona ya no está en Ujú. este mundo físicamente, pero que buscas el medio para poder volverte a encontrar. Si vemos esta canción, me recuerda mucho a mis papás cuando la escuchaban, pues de niño no tenemos como este concepto, ¿no? De entender las canciones, pero vas creciendo, las vas escuchando, te vas adentrando a las letras y dices, en esa época tener este tipo de letras está cañón, es complicado, pero de verdad combino mucho el sonido de la canción, el uso de esa melodía, me recuerda mucho como a los tríos, ese Sí, sí, sí. requinto, cómo se va adentrando la letra, un tema que comienza de manera dulce, alegre, pero se va adentrando con la letra más oscura. Y creo que ese tipo de sonidos de la guitarra te va adentrando a esa misma historia donde también sientes pena y sientes dolor por lo que está viviendo Julio, o así lo redactan en esa letra. ¿Sí? Claro. Que básicamente es una historia, él lo dice, ¿no? O sea, él narra eso, es una historia que se contaba en algún lugar donde va el amado a ver a su amado, o sea, ya se encuentra ella en un sepulcro, ya ella ha trascendido y él va y la busca con la intención de acompañarla, de estar ahí. Al final, él, en un momento de desesperación, quizá de ese llamado que todos, toda la gente cuenta que sucede, pero no lo sabemos, de que antes que vayas a fallecer, como que algo te avisa. Él en ese momento, si fue así, él en ese momento va, la desentierra y empieza a unir todas esas partes que ya no están completas, que creo que esa es una cuestión como bastante romántica, porque siempre cuando hablamos de cuestiones de pareja hablamos de unión, hablamos de amor, pero de ese cuidado, de esa delicadeza para poder unir y después abrazar y celebrar precisamente ese acompañamiento tan bello que es el amor, y de ahí decir estoy listo para trascender. ¿Sabes qué pasa? Algo muy curioso, que esta canción también me evoca, de algún modo, este capítulo de Bob Esponja, ¿no? Retrocediendo un poquito, ¿no? Y teniendo esta pequeña, un retroceso infantil, ¿no? De cuando, por ejemplo, en Bob Esponja aparecía el capítulo de una madre, que tenía a su hija ya de la tercera edad, casi casi, y Ah, Bob sí. Esponja y Patricio llegan, tocan la puerta vendiendo chocolates, y de pronto como que parecía algo muy eterno, ¿no? Alguien que parece ser que no permitió que su mamá realmente muriera, ¿no? O que incluso la propia madre no se dejó morir, ¿no? De algún modo. Pero sabes que esto me evoca demasiado porque hay un personaje literario que es Norman Bates, que básicamente se dice que está inspirado en Ed Gein, Edward Gein, ¿no? Es un psicótico ahí que inspiró bastantes películas, un psicópata ahí que existió, ¿no? En la vida real, ¿no? Y que inspiró demasiadas cosas, incluyendo, por ejemplo, la masacre de Texas, por ejemplo, ¿no? Es un personaje que desentierra a las personas para convertirlas en un producto, ya sea en un producto como por ejemplo un pequeño florero, un pequeño tenedor, o por qué no, también un forro, no sé, formar una tela y volverla un forro de algún escritorio, volver un forro de Uh-huh. incluso también de los sillones, ¿no? Casi casi, ¿no? Por medio de los rostros. Es un tema muy fuerte, muy delicado que realmente pasó, pero que justamente lo que les platicaba inspira demasiados personajes literarios, ¿no? Y por ejemplo, estábamos platicando Alex y yo en alguna ocasión acerca de los 1800, donde empezaron a surgir este tipo de temas tan crudos, ¿no? Donde las personas, por amor,
desentierran, literalmente desentierran a las personas para formar algo nuevo. Sí, justo tocábamos el tema de algunas películas y si nos remontamos a los años 1800, la historia de los vampiros, Ujú. creo que es algo muy real, pero ¿qué pasaba con los vampiros? ¿No? Siempre se enamoraban de aquella persona y ¿qué hacían? Venían del más allá y luchaban hasta volver a encontrarse con esa persona y hasta que lograran el objetivo se iban. Y me recuerda como al último estribillo de esta canción que dice, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado, ¿no? Es como la parte en donde ya cumplen el objetivo, Ujú. se cierra ese ciclo, pero se van los dos, ¿no? Cumplen con el objetivo que decía la letra, ¿no? Voy a buscar el medio de llegar contigo y hasta el más allá vamos a seguir haciendo es mi historia. Es una forma de romanticismo diferente a lo que casualmente escuchamos, como de hola, te quiero y adiós, ¿no? Sí, Esto sí, va sí. más allá Sí, sí, sí. y creo que se necesita como mucha madurez para poder tener o entender este tipo de letras, ¿no? Que tomando en cuenta justo estas dos cuestiones, pues para mí paradójicas, en cierto aspecto, porque creo que vivimos esa parte de conocer esa clase de sentimientos Ujú. ahora que fue pandemia. Uf. Estuvo muy Por, delicado. porque fue muy delicado. O Sí, sea, sí, sí. aquí sí ya no fue el estoy resignándome a que esta persona ya no está, a que alguien me acompañe en la entrega de esto. O sea, era una cuestión como muy técnica de, ok, falleció, le entregamos aquí esto y ¿qué cree? Para tal fecha le entregan sus cenizas. Y te llevas e inmortalizas en una vasija, en algo, las cenizas de tu persona. Y es esa parte diferente en la que vivimos un duelo y que a veces muchas personas, bueno, yo diría, no las critico, obviamente las admiro, porque sí es una cuestión de bastante valor Sí. el hecho de tú tomar a alguien y tenerlo que te siga acompañando en un lugar. Que para muchas creencias, para muchas circunstancias que socialmente vivimos, no está muy bien visto, pero que al final sucedió en esta pandemia de muchas personas que aprendimos a vivir la soledad, que aprendimos a vivir en el beneficio ya a través de la tecnología de poder acompañarnos, pero que en temas como estos de pérdida, sí se tuvo que buscar algún elemento para poder cerrar, no el ciclo, sino cerrar esa parte importante como de la circunstancia de vida. Inclusive en los nacimientos también fueron diferentes. Entonces, sí, creo que hablamos de esta circunstancia de siempre tenemos que apegarnos a un objeto y de esa palabra tan fuerte que es el apego ansioso, el apego evitativo, entre otros, que muchas de las ocasiones dirían, ¿no? Las parejas de antes se amaban, pero no se amaban socialmente. Las parejas de antes se amaban con locura en el hecho de su casa, en su lugar favorito. Y socialmente eran dos personas completamente ajenas que tenían cada quien su vida y que su nicho de amor era eso, cerrando la puerta hacia adentro. Creo que esa es como que la parte importante o la parte más hermosa de ese todo bien en esta canción. De cómo sí puedes amar a una persona eternamente, de sí amarte en tiempos de crisis, Ujú. y cuando tú aceptas el hecho ya de decir, aquí llegó nuestro momento, partir juntos. Y es que tocas un tema muy real que a todos nos pasa. ¿Qué pasó cuando llegó la pandemia, no? Era el adaptarnos a vivir de una forma diferente. Y si nos remontamos a los años atrás, antes no teníamos redes sociales, ¿saben? Entonces, ahora que estuvimos encerrados hace unos años, ¿qué es lo que hacía la gente? No nos adaptábamos a vivir encerrados. Y llegó un momento en el que las redes sociales se volvían tan aburridas de, ay, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y volverte a adentrar como a esa forma de vida que hacían los seres atrás es distinto, es diferente, pero justo tocamos el mismo punto de la primera canción y de la segunda, es el camino a la adaptación, ¿no? Vivir al día con día, adaptarte y tratar de ver esa forma que quizás antes funcionaba, porque era un amor puro y ahora pues influye muchas cosas, la forma de vida, las redes sociales, todo tiene una cierta importancia, pero el adaptarte a vivir algo diferente creo que sí va a ser complicado, ¿no?
Ese todo bien creo que es, yo no diría preocupante, Ujú. creo que es muy humano. Sí, sí, sí. Sí. Ese todo bien es, si para ti está bien haber hecho esto, que era su momento de crisis, su momento de catarsis, su momento de introspección, su momento ya de salir de este plano, eso sucedió. Al final, si eran almas gemelas, si ya estaba escrito en el destino que estuvieran juntos, así fue y de esa misma manera terminaron. Pero si no fue así y fue una circunstancia quizá ya de una cuestión más psicológica o inclusive social, porque también cuando las personas no te ven del todo bien, buscan como tribu que mejore tu estado anímico, pero no llenan como que esa necesidad que tú estás necesitando, vaya, sino que, ¿cómo decirlo? Buscan distraerte del objetivo que tú necesitas sanar. Y creo que eso es lo que nos sucede por una cuestión completamente social. Siempre querer estar bien. Siempre la respuesta inmediata o la respuesta pues ya programada de todo bien, ¿no? Entonces, esta canción a mí la verdad es que me suena bastante romántica, tiene un significado bastante importante, porque creo que todos hemos pasado por un momento de crisis, pero ya dejándolo en el tema de quien la quiera escuchar, de Ujú. quien la quiera poder interpretar, en algún momento de su vida les generará un sentido diferente. Claro, sí, sí, es demasiado potente esta canción, ya lo habíamos dicho. E incluso también al inicio, ¿no? Habíamos platicado de este tema o este intervalo, ¿no? De interrogativa, respuesta y también, ¿por qué no? Dramatizar la frase todo bien. Digo, dos palabras funcionan para formar una interrogante, una respuesta tal vez optimista, tal vez una respuesta represiva también, ¿por qué no? Como por ejemplo, yo sentiría que acoplo mucho a Julio Jaramillo aquí, ¿no? Del de todo bien, una respuesta ya pues ya más brusca, más tosca, de todo bien, ¿no? Con ese enfado, ¿no? Porque al final de cuentas es un personaje que se intentó resguardar por medio del cadáver de su mujer, ¿no? Expresar una emoción porque el todo bien no encajó de algún modo en él, pero esta imposición remató el hecho de poder ir y desenterrar a alguien que ya no estaba en el plano físico, ¿no? Que definitivamente en algún momento de nuestro transitar tenemos que desenterrar algunas cuestiones de sentimientos, impulsos, inclusive acciones pues cotidianas para poder evolucionar, para realmente poder pues sí ir madurando en todos los aspectos, pero creo que en el tema de bienestar, pues este nos habla precisamente de todo eso, ¿no? Tienes que pasar por tantas noches, por tantos días, por tantas horas, por tantos minutos para realmente llegar a lo que tú necesitas y si de esa manera inclusive puedes sanar, pues creo que se logra, ¿no? Entonces, ese todo bien es una circunstancia que sí hay que preguntarnos y hay que autorrespondernos cuando en vez de que sea una respuesta inmediata, ahora sea una respuesta con completo pues amor y respeto hacia las personas, ¿no? Porque a veces mentimos, decimos ya con tal de que me dejen en paz, yo voy a decir que estoy muy bien y resulta que no sucede, ¿no? Y justamente por ello algunas cuestiones sociales que dicen, pues ahorita no lo molesten porque está en modo despecho, ¿no? Modo Entonces, sad. en modo sad, claro. Entonces, finalmente es ese desahogo que en algún momento tenemos que transitar, pero que también nos acompañemos, yo creo que de los medios adecuados para poder hacer ese desarrollo que tanto humanamente nos hace falta y realmente sí llegar al bienestar. Si no en su totalidad, al menos en la circunstancia de sí estar realmente bien. Todo bien. No, yo creo que todos los que nos están escuchando, los que están detrás de su dispositivo móvil, coloquen en los comentarios todo bien. Y creo que lo vamos a entender los tres, sin ningún problema. Sin ningún inconveniente, sí, Ya exactamente. en su momento pues iremos platicando, iremos dando respuestas, iremos pues generando ese feedback con todos ustedes. La intención por supuesto siempre es decirles que sean como los pájaros, que siempre se posan con completa seguridad, aunque la rama no saben si sí está fija o no,
si sí va a ser fuerte o no, pero siempre confían en sus alas. Y ¿Algo más que quieras agregar? aunque el cable de luz también sea de alta tensión, ¿no? Casi, casi. Tomen el riesgo, no La pasa nada. confianza es lo que determina al hombre. No, pues yo quisiera rematar preguntando, o devolviendo más bien la pregunta. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Pues Cámara muchas 2, ¿todo gracias. bien? ¿Todo bien? Todo bien. Señor productor. Excelente. Pues cerramos este capítulo agradeciéndoles como siempre su compañía y pues reiterándoles que estamos transitando en este camino y que pues a través de las canciones sí nos podemos unir. Si ustedes están bien, nosotros Nosotros estamos bien. Cuídense.